seguí probando con varias cosas y a la fecha lo que más me gusta, lo que más me apasiona, pues es por un lado la escritura, la literatura y por otro lado pues el teatro. Y bueno, mencionas el teatro y sabemos muy bien en tus redes sociales, lo transmites allá en Instagram. ¿Y qué obras estás realizando ahorita? Bueno, yo trabajo de manera independiente, vaya, con una compañía de teatro que se llama Sociedad de Periodistas Muertos. Tengo 5 años y medio que participo con ellos. Es una cuestión más como de amor al arte, más que por percibir un sueldo, ¿no? De hecho, el lema de la compañía es hacer y llevar teatro gratis y sin ánimo de lucro a quien no pueda tener teatro, ¿no? Por lo cual nos hemos presentado o nos presentamos en escuelas, en festivales al aire libre, teatro gratuito. Últimamente nos han abierto las puertas en un lugar que se llama Foro Cultural Siragüen, que está en la colonia Náhuatl, muy cerca del Metro Colegio Militar. Obviamente es un lugar privado y ahí sí hay que cobrar una cantidad, pero es representativa, ¿no? Finalmente, de todo el ingreso que recibe este lugar, se divide 50% el foro, 50% todos los demás, y somos 9, y si divides, no sé, los 500 pesos que entraron en un día, te toca nada, ¿no? Entonces, ahorita estamos, por las fechas, presentamos una obra que se llama Cuentos a la luz de las velas, que es adaptaciones de cuentos de Horacio Quiroga y Edgar Allan Poe, obviamente literatura de horror adaptada a teatro de horror. Realmente el teatro de horror y de terror no existe como tal, porque bueno, no es lo mismo hacer, por ejemplo, cine de horror o de terror, porque te ayuda a que la iluminación, los efectos de sonido, los efectos especiales, ¿no? En teatro es un poco más complicado, pero intentamos hacer esta especie de teatro como de suspenso con estos cuentos de terror, ¿no? De los cuales son 2 cuentos de Quiroga, uno de Edgar Allan Poe. De Quiroga es La gallina degollada, que fue adaptado por mí, y El almohadón de plumas. De Edgar Allan Poe, perdón, es el corazón del ator. Y para terminar, con esta intención de no dejar a la gente con esta pues, sensación igual de suspenso, de miedo, reutilizamos un fragmento de una obra de teatro que montamos hace año y medio, que se llama Raptola, Violola y Matola, que es una sátira sobre la nota roja en México. Usamos una de las historias de esta obra de teatro, que se llama La tamalera diabólica, para como regresar a la gente a esta cuestión de la risa y del humor negro, ¿no? De cómo también la muerte puede ser vista desde un aspecto, digamos, pues, cómico. Y cuéntame, ¿cómo es tan fácil adaptar una obra de estos grandes autores? No es fácil, porque, bueno, por ejemplo, La gallina degollada, si lo han leído, es un cuento que cronológicamente cuenta varios días, ¿no? Y la intención con este cuento, esta obra, era contar toda esta historia de la gallina degollada en una obra que duraba de 10 a 15 minutos, ¿no? Entonces, adaptar una historia que te cuenta varios días y llevarla a solamente 15 minutos con... ¿Qué tienes? 3 actores, una cama y una mesa y una silla y bye. No puedes usar más escenografía ni más utilería, pues sí tienes sus complicaciones, ¿no? Entonces sí es una cuestión un poco complicada, pero no imposible, ¿no? De hecho, cuando hice la adaptación hice 3 versiones distintas hasta finalmente decir, bueno, sí, creo que ya esta fue la que quedó. Y bueno, regresando otra vez a lo del teatro, ¿cuál fue tu primera obra que realizaste? Con la compañía en la que estoy ahorita, la primera obra que realicé se llama Emperador Nicandro, del dramaturgo argentino Santiago Serrano. Es también una crítica, una sátira a esta cuestión del colonialismo, que ocurrió aquí en América, ¿no? Entonces es una farsa, es completamente para reírte, ¿no? El personaje que yo interpreté se llama Mademoiselle Pleyat, que es una cantante de ópera francesa, que en realidad canta muy mal, no tiene nada bueno y termina, para que no la maten, engaña a su marido diciéndole que el hijo que va a tener si es de él, cuando en realidad se metió con otro cuate, ¿no? Entonces es toda una comedia muy entretenida que tiene en el trasfondo una crítica social a cómo fue todo el proceso del colonialismo aquí en México. ¿Y llegas a sentir alguna presión, algún miedo, inseguridad, no? Porque... Sí, bueno, finalmente enfrentarte al público nunca es fácil, ¿no? Ya sea en un gran teatro, ya sea en un lugar más pequeño, frente a un salón de clases, estar enfrente de un montón de personas no es tan sencillo para la mayoría de las personas, ¿no? Para la mayoría de la gente es como un miedo esto de equivocarte, de hacer el ridículo y todo lo demás.
No te diré que no me da miedo, porque más la primera vez que me subí a un escenario, aparte fue en el Teatro del FES Acatlán, que tiene un aforo de 650 personas. Y estuvo lleno. Ese día mi primera función, 650 personas, por primera vez enfrente de tanta gente, pues sí, impone, ¿no? Además un teatro real, por dentro es enorme. El Teatro de Acatlán tiene 15 metros hacia arriba y son 10 metros a lo ancho, ¿no? de escenario. Obviamente desde lejos no se alcanza a ver la magnitud, pero cuando estás allí te ves y te sientes tan pequeñito en un espacio tan enorme. Y pues sí, es el nerviosismo. Ese día yo recuerdo que pues aparte tenía ganas como de vomitar, no podía respirar muy bien, en esa obra usé un corset, entonces peor, no podía respirar. Pero pues finalmente la adrenalina cuando ya estás arriba de la escena, del escenario, es o lo haces, ¿no? Entonces hay de dos. O te bloqueas o intentas sacar todo el trabajo, ¿no? Y sabes tú y estás consciente que si tú te bloqueas, pues echas a perder el trabajo de todo un equipo, ¿no? No solamente el tuyo, sino el de, en esta ocasión fuimos 10 personas, más aparte 3 que estaban ayudando en tramoya, más la directora, más todas las personas que estuvieron apoyándonos, ¿no? Entonces, pues sí, da miedo, impone la gente. Curiosamente da más miedo o es más difícil enfrentarte a un público pequeño en un lugar más pequeño, hacer teatro, digamos, de cámara en un espacio pequeñito, que enfrentarte a un público de 600, 500 personas. Porque en los teatros grandes lo que ocurre, por ejemplo, con la iluminación es que te da de frente y tú no ves más allá de la primera línea de bancas, ¿no? Y es como una pared de luz que impide que tú veas al público, entonces el público realmente no existe. Y cuando estás en un lugar pequeñito, como es el Foro Siracuaz donde nos presentamos, que tiene aforo de 50 personas, tienes a la gente a 2 pasos de donde estás, ¿no? Entonces tú ves todas las reacciones, incluso alcanzas a contar cuántas personas entraron a esa función, y es más el nervio de estar en un lugar pequeñito que estar en un lugar muy grande. Y bueno, aparte de esto, sabemos que eres ministro de teatro. ¿Cómo ha resultado? ¿Qué recomendaciones le das a tus alumnos? O sea, porque hay personas que a lo mejor no les gusta, ¿no? Y que no quieran entrar a tu clase, o personas que sí den lo mejor, como tú dices, ¿no? Pues la directora de la compañía de teatro en la que yo estoy nos dijo una ocasión una frase que a mí me dejó marcada para toda la vida, ¿no? Todas las personas deberíamos probar el teatro alguna vez, estar arriba de un escenario, para que tú descubras si te gusta o no te gusta, para que pierdas el miedo a estar en público, para que tal vez busques como una nueva perspectiva de la vida. Es una experiencia que todos deberíamos tener una vez en la vida. Y ya que llevo 5 años haciéndolo, yo creo que es muy cierto, ¿no? Yo cuando entré realmente no tenía intenciones de quedarme a hacer teatro. Yo llegué a la compañía por azar. Me pidieron ayuda para ayudarles con el vestuario, les dije que sí. A la siguiente obra fue así, tú eres este papel. Pues ya, ¿no? No lo esperaba, y finalmente de todos los que entramos en ese grupo, en esa tandada de personas, soy la única que queda. A mis alumnos yo les dije eso, ¿no? Yo creo que es algo que deberían probar, porque finalmente te da muchas cosas buenas a lo largo de tu desarrollo personal y profesional, ¿no? El simple hecho de perderle el miedo al público, el poderte parar frente a un público, no es necesariamente esta cuestión del espectáculo, ¿no? Sino estar frente a una audiencia cuando vas a dar una exposición, cuando vas a dar una conferencia. Necesitas tomar ciertas cuestiones o aplicar ciertas técnicas teatrales, ¿no? Cómo te vas a parar, cómo te vas a proyectar, cómo vas a hablar en un espacio, ¿no? Muchas veces, aunque tengas el apoyo del micrófono, ¿qué pasa si el micrófono falla y tú tienes que hablar a todo lo que da tu voz? Te vas a desgarrar la garganta si simplemente gritas, ¿no? Entonces a estos chicos de teatro que les di a principio de este año, pues les enseñé eso, ¿no? Técnicas que no solamente eran exclusivas del teatro, sino que les pueden ayudar en la locución, que les pueden ayudar al momento de hacer sus exposiciones, o el simple hecho de que ellos descubrieran que no era tan difícil pararte frente a los demás y perderle el miedo, por un lado, al público y por otro lado al ridículo, ¿no? Que yo creo que eso es algo que muchas veces nos detiene cuando queremos hacer algo, el hecho de decir, voy a estar frente a un montón de gente, ¿qué pasa si hago el ridículo? Pues sí, la gente se va a reír y ya, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se ríen y ya, ¿no? Entonces el hecho de perderle el miedo al ridículo también te abre en muchos aspectos otra perspectiva, ¿no? El hecho de decir, bueno, me puedo parar frente al público y puedo hablar y decir y reírme de mí misma sin que pase nada. Yo creo que también es como una gran ayuda a tu confianza de la manera personal e incluso en lo profesional. ¿Y te ha pasado algo chistoso en algún obra de teatro?
chistoso, conservo una cicatriz en una rodilla de la primera obra en la que participé, porque hacía 2 desmayos falsos en escena. Y en el segundo, cuando me paré, me apoyé en la rodilla y desgarré el vestido y toda me raspé la rodilla y todavía tengo la cicatriz. Igual, de la anécdota más chistosa la que yo recuerdo es que pues, primera vez en el escenario, obviamente mi familia fue muy emocionada a verme, y esa obra tenía una escena en la cual me tenían que agarrar las luces, ¿no? Entonces, estar frente a un montón de gente, que mis papás vieran eso, fue como, pues sí, ¿no? De hecho, hay una foto en la que salgo con una cara que no debí de haber salido porque fue inevitable, ¿no? Yo alcancé a escuchar la risa de mi familia, y el hecho de estar ahí en escena y que todo el mundo capturaron justamente el momento, ¿no? Entonces ahora me da risa, pero en el momento fue así como que, oh, por Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, y también, o sea, tu carrera es estupenda y sabemos que también tienes conocimiento de idiomas. ¿Qué estos idiomas? ¿Es japonés? ¿Es inglés? ¿Y me falta alguno? Sí, alemán. Siempre me han gustado los idiomas, ¿no? Esta cuestión de comunicarme finalmente con las otras personas me llama mucho la atención, ¿no? Siempre he dicho que aunque no se me dificulta esta parte de comunicarme por parte oral, mi interés siempre ha estado muy enfocado en la manera escrita, ¿no? Y como parte de todo esto siempre me ha llamado también la atención comunicarme en otros idiomas. La verdad es que cuando empecé a estudiar inglés hace un montón de años, no me gustaba porque fue como una obligación. Cuando me di cuenta de que realmente no era tan difícil y que la entendía, se volvió ya un gusto, ¿no? Entonces, el inglés, pues ya sabemos que es básico hoy en día, todo el mundo tiene que hablar inglés, o si no, no sobrevive en esta sociedad. Pero, bueno, de los otros idiomas, siempre me han llamado la atención, ¿no? Esta cuestión de las lenguas, de comunicarme con otras personas, me gusta y me llama mucho la atención. De hecho, si yo pudiera pasarme la vida estudiando y aprendiendo idiomas, yo creo que sería una persona muy feliz. Pero en particular el japonés siempre me ha llamado la atención porque pues soy muy fan de esta cuestión del anime, del manga y todo eso desde que tenía como 10, 12 años. Entonces pues sí, siempre ha sido como la curiosidad de este idioma que empezó por eso y que finalmente se volvió algo más allá de la simple curiosidad, porque pues resulta que es un idioma que me gusta mucho en su fonética, en su musicalidad que tiene al momento de hablar y en cómo se escribe, que es muy difícil, sí, pero pues me gusta mucho, ¿no? Por otra parte, el alemán, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, para nosotros era obligatorio, además del inglés, estudiar otro idioma, fuera italiano, francés, portugués o alemán. Entonces yo pensé, bueno, en mi familia ya hay como 3 personas que hablan francés, qué aburrido. El italiano y el portugués, pues como que no, el portugués siempre se me ha hecho como un idioma, no sé, no me gusta, no me llama mucho la atención. Y el italiano dije, ay, esto es muy fácil, ¿no? Yo quiero un reto en la vida, ¿no? Entonces dije, ay, alemán. No tenía idea de lo que me estaba metiendo, es un idioma muy difícil, que tiene una estructura completamente distinta a la del español, pero pues sí, finalmente, aunque lo estudié, no porque a mí me interesara al 100% que dijera, ay, tengo muchos deseos de hablar alemán y todo esto, pero finalmente me di cuenta de que no es como lo pintan, ¿no? Como uno dice, ah, que el alemán es un idioma muy, muy agresivo y muy duro, no te das cuenta que en realidad es un idioma que en cierto sentido se parece un poco al francés en cómo lo pronuncian en ciertos momentos, ¿no? Y al inglés también. Entonces es un idioma que me gusta, no me apasiona, te puedo decir que me apasione, pero sí me gusta y es algo que pues sí disfruto leer de pronto algo en alemán y decir, oh, le entendí, qué padre, ¿no? Porque estudié 4 años casi de alemán y pues mi nivel es básico todavía, ¿no? Es un idioma muy muy complicado, lo mismo con el japonés. Estudié 3 años y medio y tengo una certificación internacional en nivel principiante, ¿no? Entonces, pues sí, son idiomas, creo que me gustan los idiomas complicados, porque me gustaría aprender sueco, me gustaría aprender ruso, me gustaría aprender tal vez chino, coreano, un montón de idiomas completamente ajenos al español, ¿no? Un gran reto, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Fue un placer entrevistarte, una gran persona exitosa, que mucha gente habla de ti en la Universidad de México. Y qué importante es eso, ¿no? Que de tan solo 26 años tenga un currículum espectacular. Bueno, esto ha sido todo. Este fue tu programa en Café. Nos vemos en otra emisión más el próximo martes. Bye.